Santos y la Ruta del Sol. Y digo que es muy delicada, les recuerdo a quienes apenas están llegando, que al final me referiré a los hechos de este fin de semana tan delicados, tan graves. Arranquemos entonces con la columna y aprovechemos el tiempo. Santos y la Ruta del Sol, ese fue nuestro hashtag hoy, numeral Santos y la Ruta del Sol. Tras el estallido del escándalo de Odebrecht en Colombia en enero de 2017 y las capturas del ex viceministro Gabriel García y el excongresista Otto Bula por sobornos, la Fiscalía empezó a investigar a Luis Fernando Andrade, entonces director de la ANI. Sus comunicaciones interceptadas, oigan bien, dejaron al descubierto que Juan Manuel Santos, como presidente de la República, y a pesar de las pruebas de corrupción, buscó una solución, lo digo textualmente, amigable con el consorcio encargado de la Ruta del Sol 2, conformado por Odebrecht, una representación del Grupo Aval y los Solarte. Esto es muy importante, una solución amigable. Ya vamos a entrar en profundidad. Según las grabaciones, dice la columna, la clave era lograr una nulidad entre amigos, sin consecuencias para los contratistas. Una cosa como, te vi, no me acuerdo, aquí no ha pasado nada. Santos evitó a toda costa la caducidad, sí, y los protegió de las sanciones para que pudieran seguir contratando con el Estado. Entran las grabaciones. Dice el presidente Santos, porque estas grabaciones son de enero y febrero de 2017. Lo que hemos dicho desde el principio, el plan A, la nulidad del contrato a través del Tribunal de Arbitramiento. Eso sería lo ideal. Contesta Andrade, exacto. Santos dice, ¿el procurador está dispuesto a replantear con el juez lo que le solicitó? Andrade dice, sí, las medidas cautelares probablemente las replantearían en el sentido de reforzar esta solución. Y contesta Santos, y aquí está el almendrón, la solución amigable, la que habíamos hablado, donde participan todos los socios del conglomerado. Andrade dice, básicamente, que nos ordenen buscar la nulidad con la celeridad posible y reiniciar la licitación de obras. Esto es muy importante porque hoy este Tribunal de Arbitramiento, que esta semana debe tomar una decisión, podría declarar una nulidad diferente a la amigable, la llamada nulidad ilícita, que trae consecuencias, sin lugar a dudas, para el consorcio, pérdidas y sanción. Lo que buscaba entonces el gobierno era una nulidad amigable. Aquí no ha pasado nada, abrimos una nueva licitación, chao señores, y abrimos y seguimos adelante. Las grabaciones dejan averiada la independencia de las decisiones de Pablo Felipe Robledo como superintendente. Por lo menos en este caso, Santos llamaba a Robledo para alinearlo textualmente y orientar la investigación que claramente tenía reserva. Robledo estaba por la terminación anticipada del contrato que también beneficiaba a los contratistas. Oigan la grabación. Andrade, yo creo que sería bueno que la superintendencia no se fuera a acelerar, ¿no? Dice Santos. Lo de Robledo, ok. Andrade dice, vamos en ese sentido, la nulidad. Ahora, ¿quién habla con Pablo Felipe? Contesta el presidente de la República, Juan Manuel Santos. No, tranquilo. Andrade le pregunta, ¿usted lo llama? Y él le dice, sí, yo hablo con Pablo Felipe. ¿Ok? Perfecto. La pregunta que yo hacía hoy a través de las redes sociales al doctor Pablo Felipe Robledo es, ¿qué le dijo el presidente en esa llamada? ¿Qué información le entregó Pablo Felipe Robledo sobre la investigación al presidente de la República? ¿Por qué el presidente de la República se atrevía a llamar a alinear al superintendente Robledo? ¿Había un uso indebido de información privilegiada? ¿Llamaba a orientar las investigaciones que debían ser independientes del superintendente Robledo? No obtuve respuesta hoy del doctor Robledo. Santos impartía las directrices para solucionar la crisis por corrupción de la Ruta del Sol y era claro que había mucha prisa. La pregunta es ¿por qué? Santos dice en las grabaciones, usted sabe cuáles son los principios, los intereses del Estado, los intereses del sector financiero, que no podemos hacer algo que ponga en peligro el sector financiero y todo lo que pueda hacer para acelerar el proyecto. Contesta Andrade, clarísimo presidente, y dice Santos para rematar este fragmento de la conversación, y lo más pronto posible
para que se salga Odebrecht, ¿no? Saquen a Odebrecht a la mayor brevedad posible. ¿Por qué tanto afán del presidente? ¿Por qué? Es la pregunta que debería estarnos contestando el expresidente Juan Manuel Santos. Y es muy claro que están los principios clarísimos, los intereses del Estado, pero claro, los intereses del sector financiero, que no podemos hacer algo que ponga en peligro el sector financiero. La caducidad ponía en peligro a los bancos, por lo menos de ser sancionados. Y a estas empresas que conformaban el consorcio, esta representación empresarial de Grupo Aval, Odebrecht, los Solarte, pues no, si era decretada la caducidad, no podían volver a contratar con el Estado. Muy grave, ¿no? Seguimos adelante. Pero la renuncia de los árbitros por presiones dañó los planes del gobierno. ¿Se acuerdan de ese episodio? Por eso, pregunto, tocó la terminación anticipada del contrato y volvemos a que esa era la idea de Pablo Felipe Robledo. Mientras tanto, nacía el articulito de la ley 1882 que blindaba a los terceros de buena fe, o sea, a los bancos, es decir, a Sarmiento. Santos dice, esta cosa de la renuncia de los árbitros, ¿a qué se debe? Dice Andrade, el vicepresidente pidió que los investigaran por haber dictado unas medidas cautelares que nos impidieron multar la Ruta del Sol. Entonces ellos dijeron que estaban teniendo una presión mediática indebida y renunciaron. Santos le pregunta a Andrade, ¿eso nos pone en problemas o no? Y dice Andrade, estamos viendo las salidas. Yo quería proponerles que usáramos la acción popular donde nos demandó la Procuraduría para llegar a un pacto de cumplimiento en el cual se declarara la caducidad, pues no la caducidad, la nulidad, y procediéramos a la liquidación del contrato. El contubernio, señores, fue una realidad para que todos los intervinientes marcharan en la misma línea, la del menor daño posible a los contratistas. Y queda plasmado en este otro fragmento de esta conversación. Dice Andrade, eso lo está coordinando Adriana Guillén, repito. Dice Andrade, eso lo está coordinando Adriana Guillén, pero es muy importante que las dos superintendencias, y lo interrumpe Santos y le dice, se alineen con nosotros, ¿no? Andrade dice, listo. Ella dice que le preocupa que salgan allá a proponer locuras y confundan al juez, ¿no? ¿Cómo así que alinear a las superintendencias? ¿No son unos entes de control, de vigilancia? ¿Alinearlas con el gobierno, con los intereses del consorcio de la Ruta del Sol, con los intereses de Odebrecht, de Aval, de los Solarte, con los intereses del gobierno, que eran los mismos intereses de los empresarios, a pesar de las pruebas de corrupción y de que ya habían capturado aquí en Colombia a Otto Bula y al ex viceministro Gabriel García? Queda uno muy pensativo. Santos constantemente preguntaba si el procurador estaba colaborando. ¿La Procuraduría también se alineó? Santos dice, ¿cómo le fue con el procurador? Andrade dice, muy bien, estuvimos con la doctora Guillén. Básicamente él nos propuso que le enviáramos una carta desde la ANI, explicando las medidas que estábamos llevando a cabo y por qué algunas de ellas, de lo que ellos nos pedían, no nos era posible cumplir. Y también nos pidió que la doctora Guillén se hiciera parte del proceso. Y entonces ellos le van a hacer un replanteamiento al juez para que estemos todos caminando en la misma dirección. Fue muy, muy positiva. Mientras tanto, es un hecho. El acuerdo con el consorcio Odebrecht Aval Solarte estuvo prácticamente listo. Miren esta conversación. Dice Santos, oiga, ¿cómo va la Ruta del Sol? Andrade le contesta, bueno, yo creo que va bien. Ellos ya tienen el borrador del acuerdo, lo están revisando en sesiones de trabajo de parte y parte. Pero ahí le seguimos metiendo la mano a eso, jaja, para que no se nos vaya a enredar, ¿no? Santos le contesta, ok, y el otro plan de la Superintendencia de Industria y Comercio. Andrade le dice, a mí eso me parece muy riesgoso, señor presidente, porque es una acción administrativa, no es judicial. Santos dice, sí. Andrade le replica, y cualquier cosa que se decida, allí se demanda. Ellos sabían que lo de Robledo también era complicado. Y al final parece que se tuvieron que quedar con la solución de Robledo, porque el otro plan se les dañó, el de la nulidad amigable, donde estuvieran de acuerdo todos los miembros del conglomerado.
Y termina la columna diciendo: el martes 6 de agosto el Tribunal de Arbitramiento decidirá si pierden los bancos o si pagan los colombianos. Por las declaraciones de María Lorena Gutiérrez de Corfi, colombiana, que también trabajó en el gobierno Santos, no lo olviden. El temor que tienen ahora como contratistas es que venga una nulidad ilícita, que traería las consecuencias de las que Santos siempre los protegió. Por lo demás, estas grabaciones, dejo los planteamientos, hablan de tráfico de influencias, violación de la reserva, uso de información privilegiada. Debe ser muy duro, en todo caso, para Pablo Felipe Robledo, ex superintendente de Industria y Comercio, estar tan solo. Germán Vargas no le habla desde que sancionó a Cemex y Santos no lo defiende. Ahí les dejo mi columna de hoy. Tenemos a esta hora 1.426 personas conectadas y quisiera rematar para pasar al tema de lo que ocurrió este fin de semana diciéndoles que lo más difícil de entender de todo esto es que estas son interceptaciones hechas por la Fiscalía, en manos de la Fiscalía, que durante 2 años largos reposaron en los expedientes de los cuales tenía conocimiento el fiscal Néstor Humberto Martínez, de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, y no hizo absolutamente nada. ¿Por qué? Francamente, ahora qué irán a decir. Esperamos las respuestas. Hoy el doctor Andrade se pronunció y dijo que las grabaciones eran reales. Hablemos de este episodio, del episodio del fin de semana. Quiero decirles que he pasado un fin de semana difícil, complicado, triste. Especialmente porque lo que ha ocurrido en las redes sociales ha puesto en peligro a mi familia, a mis hijos, a mí. Y no es justo. No podemos llegar a este nivel de querer hacerle daño al otro. El hashtag que había anoche era Vicky Nuera Paraca. Yo no soy paramilitar, nunca lo he sido, ni nunca lo sería. Nunca he pertenecido a un grupo armado de ninguna clase, ni de izquierda ni de derecha. Pero ¿cómo empieza todo este ataque? Pues empieza porque al senador Gustavo Petro no le gustó un trino que yo puse, francamente sin ninguna maldad ni malicia. Todos los diarios titularon más o menos por el mismo lado. Es decir, puse un trino que decía: recibieron con huevos a Gustavo Petro y a Carlos Caicedo en Ciénaga Magdalena, y allí aparecía el video. No dije aplaudo esta acción, porque no la aplaudo, claro que no la aplaudo. Puse una noticia escueta sin opinión. Y el senador Gustavo Petro se puso muy bravo e inmediatamente dijo que yo hacía parte del clan Cote Génico. Y yo me pregunto, primero, no hago parte de ningún clan, ni comparto principios políticos, ni planes políticos con ningún clan. Ni el de los Génico, ni el de los Cote, ni el de los Petro, ni el de los Santos, ni el de los Uribe, ni nada. Yo no hago política, yo soy una periodista. Eso es lo primero. Pero segundo, me parece extraño que el senador solo se venga a dar cuenta que yo estoy casada con un señor Génico ahora. Y en la campaña presidencial, cuando se sentaba 1 hora, 1 hora y media, en el programa que yo dirijo en la W, ahí sí yo no pertenecía a ningún clan paramilitar. Ahí sí yo era una señora respetable que le abría el micrófono. ¿Y sabe por qué lo hice? Porque soy democrática y una periodista correcta y decente. Me equivoco, claro, mucho, pero soy correcta y decente. Nunca he pertenecido ni pertenecería a un grupo armado. Y yo ayer, en medio de toda esta horda de seguidores del petrismo, a mí me da pena con quienes dicen que no es cierto. El mismo Petro, yo hubiera esperado que Petro no saliera a decir: este no es un hashtag progresista, como lo dijo. Hubiera esperado que Petro se parara en la raya y fuera capaz de decir que es infame, que era infame señalarme de paramilitar. Y no lo hizo, no lo hizo. Usted, doctor Petro, yo lo respeto, a pesar de que usted sí perteneció a un grupo armado. Usted sí estuvo al margen de la ley. Usted tuvo relación con un grupo armado que le hizo mucho daño a este país. Y yo valoro que usted haya sido capaz de dedicarse a hacer política. Y lo respeto. Y por eso lo he invitado a los programas que dirijo.
porque entiendo que usted cambió las armas por la política. Le pido por favor que no cambie ahora la política por un ejército armado en Twitter, que lo único que le hace es muchísimo daño. Le agradezco a la UNP, le agradezco al director de esa unidad y a todas las autoridades que están pendientes de este caso. Espero llevarlo hasta las últimas consecuencias, porque tenemos que saber quiénes están detrás de todo esto. Y sobre todo, le pido, doctor Petro, que tenga cuidado con mover tanto odio contra gente en esas redes sociales. Esto puede terminar muy mal. Hoy lo menos que decían era que mi hijo era paramilitar. Ya íbamos en eso. Y que ya tenían su número. ¿Por qué? ¿Por qué? Por cuenta de una rabieta suya en las redes sociales. Yo le pido, senador Petro, respete, y así lo vamos a respetar más. Mil gracias por estar esta noche con nosotros. Me da pena haberme pasado un minuto con Daniel Coronel. Recomiendo la columna de Daniel Coronel. Está muy interesante y sobre todo ayuda a formar muy bien todo este mapa de lo que ha sido Odebrecht en Colombia. Una feliz noche. Gracias.